charlo con vos. Un saludo a toda la gente de la audiencia de la radio de la Universidad de Misiones que nos está escuchando en este momento. Muchas gracias por atendernos. Bueno, cuando leíamos un poco esto de la unidad ejecutora, nos remitía a lo importante que fue esa sentencia y a lo que también como desafío generaba esa sentencia de Napalpí. Contanos un poco cómo lo vivieron ustedes y qué significa esta unidad ejecutora. Bueno, como bien lo decías, fue un desafío porque bueno, es una herramienta novedosa en lo que hace a un juicio por la verdad, no para crímenes de lesa en sí, porque bueno, en la década de los 90 ya existieron juicios por la verdad en distintas cámaras federales y juzgados federales de la Argentina cuando existían las leyes de punto final y de obediencia debida. El Chaco fue una de las provincias que había iniciado este tipo de juicios que después, cuando se caen estas leyes y permiten los juicios convencionales con los imputados sentados en el banquillo de los acusados, así pasa en el Chaco. Pero bueno, en este caso estábamos hablando de una masacre a población indígena que había ocurrido hace casi 100 años atrás, digamos, ¿no? Entonces, bueno, fue todo un desafío, el tema de la prueba, el tema de la reconstrucción de la memoria histórica que había llevado adelante la comunidad, tanto del pueblo Con como Mocoy, como de alguna manera abordar, incorporar todo ese proceso muy rico a un proceso judicial. Pero bueno, el juicio oral y público de alguna manera creo que logró captar y reconstruir todo lo que había pasado de manera hasta incluso muy minuciosa. La sentencia es un reflejo de ello, un aporte de las universidades públicas estratégico, trascendente a todo el trabajo que había hecho la comunidad, y de alguna manera eso logró ese resultado. Pero bueno, ahora reconstruida la responsabilidad del Estado Nacional y dictada alrededor de 15 medidas reparatorias de distinto tipo, está el desafío de que esas medidas se apliquen, el Estado cumpla con cada una de esas medidas, y en ese plano es que la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco había propuesto como parte de la sentencia la constitución de una junta ejecutora, que sea construida esa junta ejecutora por las partes del proceso, la Fiscalía y las querellas tanto de Derechos Humanos de la provincia como del Instituto del Aborigen Chaqueño, como una forma de que esa junta ejecutora haga un seguimiento, tome todas las medidas de instrumentación de todo lo que se ordenó, porque bueno, algunas de ellas, estas medidas reparatorias son más sencillas, que algunas incluso ya se han cumplido, como la publicación en el Boletín Oficial de la Nación de la sentencia o en las páginas de la Secretaría de Derechos Humanos locales y nacionales pero después hay otras que por ahí con una sola notificación pueden llegar a cumplirse, como el hecho de que se restituyan los restos encontrados ya por el equipo de antropología forense a la comunidad, y hay otras que tienen una complejidad bastante importante, como incorporar a la currícula escolar, tanto primaria, secundaria, terciaria y universitaria, lo que hace hecho histórico de la masacre de Napalpí, o la capacitación de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en un módulo que tenga que ver con derechos humanos de los pueblos indígenas, y en ambos casos son medidas, lo hago para poner un ejemplo, de una complejidad bastante importante de cómo instrumentarlas, y todo esto de la unidad ejecutora con la obligación, como lo determina el convenio 169 de la OIT, y lo dice claramente la sentencia, de consulta permanente a las comunidades indígenas, tanto Con como Mocoy, de cómo se deben instrumentar cada una de estas medidas, y así se viene trabajando. En la unidad ejecutora, amén de esta reunión que se tuvo con el gobernador de la provincia del Chaco, que fue pública, ya llevó adelante varias reuniones, tanto con la comunidad Con y Mocoy, donde ya se está trabajando en consulta sobre cada una de estas medidas reparatorias, ¿no? Diego, recordanos por ahí para la audiencia que no esté tan al tanto, ¿qué se condenó en este juicio y qué pudieron ustedes reconstruir?
Bueno, la sentencia reconstruye cuáles eran las condiciones de vida en la reducción a Palpí, que era un campo de concentración en lo que era territorio nacional del Chaco, aún no era provincia, del 1911 en adelante, que existía una explotación laboral y hace responsable el Estado por el delito de reducción a la servidumbre. En esta reducción a Palpí, era trabajo a destajo, mal pago, condiciones de vida realmente miserables. Eso da lugar a una huelga muy importante en el año 1924, que durante un mes para toda la producción de la reducción, que era el destronque, el desmonte, pero también era la cosecha del algodón en chacras de criollos que estaban en los alrededores. Y esa huelga termina con una represión salvaje el 19 de julio de 1924, llevada adelante por alrededor de 130 hombres de fuerzas de seguridad del Estado Nacional, Policía de Territorios Nacionales y Gendarmería de Volantes, Gendarmería de Línea, lo que después sería la Gendarmería Nacional unas décadas más adelante. Sumado a ello un grupo de estancieros criollos, se estima entre 20 y 30 civiles, que disparan a mansalva durante una hora sobre la toldería donde estaba la protesta. Estamos hablando de alrededor de 1000 personas que participaban de la protesta, familias enteras, tanto Con como Mocoy, y se estima que provocaron entre 400 y 500 víctimas. Estamos hablando de niñas, niños, ancianas, ancianos, hombres, así que bueno, eso sería más o menos. Pensaba también en esto que hablabas de las medidas reparatorias, sin lugar a dudas poder sistematizar lo que pasó y poder ofrecer esa información ya es como un paso también importante para ese proceso reparatorio tan necesario, digamos, ¿no? Sí, creo que todo el proceso de reconstrucción y que haya sido público, que haya sido oral, que aparte de tener un auditorio donde se priorizó a las comunidades indígenas que querían asistir a las audiencias, se pusieron pantallas en la calle y se transmitió por las redes sociales populares como Facebook, como YouTube, están colgadas cada una de las audiencias, entonces todas las comunidades lo pueden ver. Creo que esa forma de reconstrucción es reparatoria, lo dijo la jueza en la sentencia, y entendemos que las comunidades lo han tomado de esa manera. Y después medidas de reparación que tienen que ver con la mantención de la memoria, de la reconstrucción de la verdad. El derecho de acceso a la verdad es un derecho de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, así lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y creíamos que en este caso era una obligación del Estado Nacional, más allá de no tener la posibilidad de juzgar a los responsables, porque todos han fallecido. Y después hay medidas reparatorias que tienen que ver con, por ejemplo, la no repetición, como la capacitación a las fuerzas de seguridad, o el tema de un archivo de la memoria con todo el material que es inmenso, que se ha logrado constituir en este juicio, y que sea sistematizado y de acceso público también, digitalizado. La formación de investigadores indígenas en investigaciones de lo que ha sido el genocidio indígena, que en este caso han sido estratégicas esas investigaciones. Una buena parte de los investigadores eran docentes bilingües, como el caso del mismo Juan Chico, que ha escrito 2 libros a pulmón de lo que fue la masacre de Napalpí, un museo por la memoria donde fue la reducción, de donde se orquestó y planificó la masacre, que es un edificio histórico muy importante, y que ese museo tenga la perspectiva indígena, como lo decían en las reuniones con las comunidades, de que para las comunidades indígenas un museo de los blancos es una cáscara vacía, y que ellos querían algo con vida, con música, con relatos. En cada una de las medidas tiene que estar sometida a la mirada y a la opinión de las comunidades indígenas. También ya han comenzado a dar su opinión y a elaborar proyectos en lo que hace a la incorporación a la currícula escolar, porque bueno, no es lo mismo las escuelas indígenas bilingües que las escuelas criollas. La verdad que es un proceso muy interesante, muy rico,
que tiene sus complejidades, pero bueno, creo que se tienen todas las condiciones por los actores que tienen un compromiso muy importante, por la interacción, la interculturalidad con las comunidades, para que se cumpla esta sentencia. Se tiene un plazo de 2 años y bueno, ya se está trabajando para hacer la protección y progresivamente ir cumpliendo con todas y cada una de las medidas, ¿no? Se decía además, digo, que este juicio es un precedente para pensar otros procesos de investigación y de juzgamiento de masacres indígenas también en nuestro país. ¿Se ha avanzado en eso? ¿Han tomado contacto con ustedes, con la experiencia que ustedes han recogido en este proceso? Bueno, sí, hubo varias consultas. Nosotros tenemos toda la predisposición a colaborar o a intercambiar opiniones con cada caso que así lo requiera. Hay un proceso muy rico, muy interesante, muy parecido a Napalpí, que es la masacre de Rincón Bomba, ocurrida en 1947 en lo que era territorio nacional de Formosa, contra el pueblo Pilagá, que ha tenido toda una instancia de demanda civil muy valiosa, que tiene una sentencia, y la parte de lo que es la causa penal, que lo que se hizo, juicio por la verdad en Napalpí, había avanzado muchísimo. Fue un precedente en su momento para el caso Napalpí, porque tenía un imputado con vida y estaba avanzando como un juicio convencional de lesa humanidad. Ha fallecido ese imputado, pero entiendo yo, más allá de que es una decisión de los actores de este proceso en particular, que tiene todas las condiciones para hacerse un juicio por la verdad de la misma dimensión que Napalpí, por los testigos, por la documentación que existe, de lo que tengo conocimiento. Existen 2 masacres en el norte de Santa Fe, una de San Javier, que es de 1904 contra el pueblo Mocoy, y otra de San Antonio Obligado, que es de 1897, también participación del Estado Nacional. En el caso de la de San Antonio Obligado, hay una querella presentada por las comunidades COM para hacer un juicio por la verdad, y entiendo que está avanzando de manera importante. Existe un proceso en Santa Cruz por lo que ha sido los fusilamientos de la Patagonia Trágica en ese caso, que tiene que ver con población chilote, indígena chilote, y también tehuelche y mapuche. Y existe otra causa en Comodoro Pi, también una demanda para un juicio por la verdad en lo que hace a la mal llamada campaña del desierto, el genocidio de General Roca en todo el sur de la Argentina contra los pueblos tehuelche y mapuche. Creo que tienen en todos los casos una perspectiva muy sólida de poder llegar a una instancia de juicio por la verdad, porque creo que el juicio por la masacre de Napalpí ha demostrado que es una herramienta muy valiosa, y que a pesar del paso del tiempo y de hablar de alrededor de 100 años, existen testimonios, ya sea de hijos o nietos de sobrevivientes, por lo que es la tradición del relato oral en la cultura indígena, pero además existen muchísimos documentos en los pliegues de la burocracia del Estado que están en los archivos, y hay muchos investigadores, muchos antropólogos, sociólogos, historiadores que han venido trabajando en cada una de estas masacres. La inmensa mayoría de ellos, salvo alguna excepción vinculada a las universidades públicas y al CONICET, y que son trabajos de investigación enormes, titánicos, y que pueden hacer un aporte trascendente en cada una de estas causas, como lo hicieron en el juicio de Napalpí, ¿no? Además, con esta mirada también, no solamente del castigo, sino de la reparación, que en definitiva esa es una apuesta más que interesante. Diego, y en tu caso, vos tuviste en todos estos años, en lo que significó este proceso de investigación, la posibilidad de entrevistar a sobrevivientes de esta masacre. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, bueno, nosotros cuando empezamos la investigación en el año 2014, lamentablemente 2 abuelas sobrevivientes de la masacre de Napalpí habían fallecido, como el caso de Melitón Enrique y de Rosa Chará, pero tuvimos la suerte de encontrar registros fílmicos que se pasaron en el juicio de ambas abuelas, y nos tocó sí tomarle testimonio al abuelo Pedro Valquinta del pueblo Mocoy, y a la abuela Rosa Grilo, que aún vive, del pueblo Com, y la verdad que fue muy fuerte escucharlos a cada uno de ellos, porque bueno,
eran niños cuando fue la masacre de Napalpí, pasaron prácticamente muchísimas décadas para que ellos pudieran hablar por el trauma que le había generado esa masacre, ver cómo asesinaban a una parte de su familia, y bueno, sobrevivir después escapando por los montes chaqueños y también cuidarse después con ese silencio durante varias décadas por temor a ser asesinados, tal es así de que tanto el pueblo com como Mocoy en el Chaco, en una parte de sus generaciones posteriores, ha perdido el habla de su lengua materna por ese terror que le quedó incluso hasta el día de hoy, ¿no? Hijos de descendientes que testimoniaron en el juicio, en el trabajo previo que hizo el equipo de psicólogos de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco, manifestaban su temor a quedar detenidos si testimoniaban en contra de quienes los habían reprimido y fueron los asesinos de sus familiares, digamos, ¿no? O sea, es algo que quedó hasta la actualidad inclusive. Esto que decís del idioma es muy impresionante. Cuando hablábamos en el mes de mayo, cuando se estaba sustanciando también y se estaba esperando la sentencia, nos impresionaba esto, de que los descendientes, aún habiendo participado de ese proceso, tenían este impedimento de no poder hablar el idioma. Sí, bueno, para mí fue muy fuerte conocer que Juan Chico, este historiador que lamentablemente falleció un año antes del juicio y que fue su principal impulsor y uno de los que más reconstruyó, y de alguna manera es quien nos llevó a pensar en la posibilidad de un juicio cuando planteaba que no podía haber víctimas de primera y de segunda en los juicios de lesa humanidad. Juan no hablaba la lengua com, digamos, ¿no? Y era una persona que tenía toda una identidad, un compromiso con su pueblo, y bueno, y él va a investigar la masacre de Napalpí porque se preguntaba por qué él no hablaba la lengua, por qué no le habían enseñado qué había pasado, y se encuentra que el punto de inflexión en varias generaciones contemporáneas a él había sido la masacre de Napalpí, y eso lo lleva a investigar, a reconstruir, relacionando lo que pasaba con la pérdida de la cosmovisión, de la cultura y la lengua, con la significación, la implicancia, la ruptura que había provocado una masacre de esta característica en su comunidad, en sus pueblos, ¿no? Diego, bueno, te agradecemos muchísimo este tiempo y también el trabajo, porque en un contexto como el que estamos viviendo, donde los discursos estigmatizantes, los mensajes de odio en muchos momentos contra las comunidades siguen estando presentes, digamos, ¿no? Así que me parece que es muy necesario seguir hablando de la larga lucha por sus derechos y también poder contar este tipo de causas. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, son muy amables. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Diego Vigay es fiscal federal.